Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es de las taifas al final de los mozárabes. Cuando intentamos encontrar elementos de la época emiral y de la época califal, por la distancia que nos separan de los años, es bastante complicado. Tenemos la espectacularidad de la gran mezquita de Córdoba, tenemos también el incomparable marco y la excelente gran restauración y gran palacio que es Medina Zara, pero luego lo demás está salpicado en sitios muchas veces como bastante complicados de encontrar. Muchos porque se han perdido, otros porque la información que hay sobre ellos es bastante escasa y otros porque sencillamente están, a ver si lo expreso bien, han sido rehechas las construcciones que ocupaban y la puesta en valor ha sido de otros edificios distintos del primer uso que tenían dado. Por ejemplo, si había un castillo que tenía un torreón de la época emiral o de la época califal y lo demolieron en el siglo XVI, vamos a suponer, pues reconstruyeron un torreón en esa época y lo que se estudia o se conceptualiza es ya ese elemento ya a partir de la época. Igual uno puede entender que en la parte de la base del torreón la muralla está a la altura, que está hecha de una manera distinta, es de la época anterior y la otra. Pero bueno, para eso ya hay que tener bastantes conocimientos y muchas veces pues se nos pueden llegar a escapar. No sucede así con diversos elementos ya a partir del año 1030, entre 1030 y 1100, que es la época taifal, la época de los reinos de taifas, donde ya los elementos artísticos y los elementos que nos han quedado, algunos de ellos que hoy citaré en el podcast, pues son más fáciles de encontrar y de visitar, porque claro, hay sitios que lo de la visita es complicado. Si hay un castillo que está en una montaña, en un pueblo pequeño, pues generalmente pues lo suelen abrir los domingos. Y claro, los domingos igual es cuando tú te estás volviendo a la ciudad donde vives, porque estás a un montón de kilómetros. Entonces a veces es complicado visitar las zonas. Me he quedado absolutamente extasiado en la última visita que he hecho al castillo de Alcalá la Real, que os lo describiré en uno de los podcasts. Entusiasmado. Iba con mi amigo Miquel, pasábamos por la carretera y veíamos que se trataba de una edificación insigne, viéndola desde abajo, desde la carretera que va de Granada a Córdoba. Y andábamos relativamente bien de tiempo, veníamos de visitar Baena y Torreparedanos, que nos habíamos quedado boquiabiertos. Y pues vamos a subir, porque claro, se ve claramente que el acceso es por fuera de la ciudad, porque también muchas veces en estas ciudades que os lo suelo contar muy a menudo, en estas ciudades andaluzas que tienen mucho de barroco y de renacentista, muchas de ellas, pues las ampliaciones barrocas y renacentistas sí que cuidaron que las calles y los palacios donde se hacían, los palacios se hacían en las calles, quería decir, pues guardaran como una relación de urbanismo mínimo, ¿no?
Pero claro, cuando te quieres meter a ver una iglesia o ver un convento o una ruina o un castillo, eso suele estar en las partes antiguas y no os puedo explicar la angustia que te da. Y claro, casi todos los pueblos, como eran pueblos que tenían construcciones defensivas, el castillo, por ejemplo, o la alcazaba árabe, pues está en lo más alto, coronando el pueblo. Y claro, dicen, pues vete andando, deja el coche sobre la cuesta. Sí, claro, pero hay cuestas que son inhumanas, tendría que decirlo. Y siempre viene bien andar para bajar panza, y en mi caso, panza, estómago y kilos. Pero bueno, que a veces tienes que ir con el coche y a veces te produce te quita un poco las ganas de recorrer tanto arte. Entonces vuelvo otra vez a Alcalá la Real, que vi que el acceso que tenía era totalmente exento a la ciudad, y dije, pues hay que ver, mira, vamos a llegar prácticamente a la base de la muralla. Y luego ya cuando lo visitamos por dentro quedamos extasiados. Pero hoy tenemos bastante materia, así que vamos adelante y voy a contaros historias sobre los reinos de taifas. Este es el periodo de nuestra historia que tendría su inicio en la fitna o guerra civil que estalló en el año 1009 tras la muerte del último caudillo amirí de Al-Muzaffar y el derrocamiento en el año 1031 del califa omeya Isham III. Los reinos de taifas se mantuvieron como tales hasta 1085 con la llegada de los almorávides a Al-Ándalus. Una vez desaparecido el califato de Córdoba, Al-Ándalus se fragmentó en pequeños reinos llamados taifas, término que se traducía como bandería. Y las taifas se fragmentaron según los grupos raciales en el territorio andalusí, puesto que recordáis que había bereberes, eslavos y árabes. Dichos reinos se desarrollaron en un corto espacio de tiempo, pues ante el avance de los reinos cristianos, los andalusíes llamaron a los almorávides para mantener sus reinos, pero esta venida de tropas bereberes se convirtió al final en una invasión. A los musulmanes de los reinos de Taifa les pasó lo que les había pasado a los visigodos cuando llamaron a los árabes para que les ayudaran. Vinieron los almorávides y se quedaron con todos los reinos de taifas. Las taifas más importantes fueron la taifa de Algeciras y la de Málaga, que es fusión de las coras de Algeciras y Málaga, que eran dos grandes puertos abiertos a África, y lo ocuparon los hamudíes, mientras ejercían el califato de Córdoba, siendo califas de esta dinastía Al-Nasir, como vimos, Al-Mamún y Al-Mutal. En un primer momento, Algeciras, entre el año 1016 y 1026, fue reino independiente, pero se unieron a Málaga para volver luego a ser independientes entre 1035 y 1039, y vuelven otra vez a fusionarse a Málaga durante dos reyes hasta que fue conquistada por la taifa de Sevilla entre el año 1054 y a 1055. La taifa de Almería, en las luchas de poder, se impuso el esclavo Jaurán, no esclavo, lo he dicho yo mal, que había sido un esclavo palatino en Córdoba. Hacia 1014 inauguró la fase eslava de la taifa de Almería, pero fue sucedido a su muerte en 1028 por otro eslavo, Zahir. En 1038 el activo portalmirense pasó a ser gobernado por el rey de la taifa de Valencia, Abdelaziz, nieto de Almanzor, que envió para regirlos a Almán, el cual se independizó y sucesivamente fue sucedido por su hijo y por su nieto hasta 1091, cuando los almorávides también ocuparon la gran calzada almeriense. La taifa de Alpuente estaba situada en la franja central bajo la zona turolense, debajo de lo que era la taifa de Albarracín. En Alpuente se declararon independientes los Banu Qasis, principal familia de allí desde 1009, manteniéndose como taifa por ser un enclave tan infranqueable,
hasta 1104, en que fue tomada por los almorávides y hubo 5 reinados de sucesión directa. La taifa de Arcos formó junto con Carmona, Morón y Ronda el conjunto de 4 pequeñas taifas, bordeando la poderosa taifa de Sevilla, que acabó por apoderarse de todas ellas. La dinastía que se alzó en Arcos fueron los Gizrún, un grupo de bereberes zanatas, llegados en una época más reciente a la península, en concreto en la etapa de Almanzor. 3 reyes runíes se asentaron en el gobierno de la taifa desde 1011-1012 hasta 1068-1069. La taifa de Badajoz, cuando se produce el fin del califato, Badajoz estaba gobernada por un oficial palatino, seguramente eslavo, llamado Sabur, que asumió el poder territorial hasta su muerte en 1022. Para controlar el poder se sirvió de un bereber de una antigua familia ya andalusí, Abdalá de Aftasíes, que fueron esta familia los líderes de la taifa durante 4 reinados. Salvo alguna excesión de territorios del oeste, pero al final, siguiendo las disputas hereditarias y los súbditos del último rey, terminaron llamando a los almorávides para que en el año 1094 ocuparan la taifa y realizaran un sangriento castigo de los Aftasíes. Solo un insigne miembro de la familia reinante pudo salvarse resistiendo en Monsánchez, al norte de Mérida, en la provincia de Badajoz, y entregando la plaza mediante pactos a Alfonso VI, que vivió de 1041 a 1109, que lo veremos luego en las historias de los mozárabes. La taifa de Baleares. El eslavo Muchaid, ya era rey de Denia, ocupó las Baleares a finales del año 1014 y colocó para gobernador del territorio a su sobrino Abdalá, a los que le siguieron como reyes Al-Aglab y Bin Rasid. Luego de 2 gobernantes más y rompió con Denia al ser Denia ocupada por Zaragoza. La insularidad le sirvió de defensa natural para las invasiones y resistió mucho, siendo atacada por una combinación de tropas combinadas desde Cataluña y Pisa, y luego fue ocupada por los almorávides en la tardía fecha de 1106. La taifa de Carmona formó junto a la taifa de Arcos y otras el cinturón sevillano de pequeños enclaves ocupados por bereberes nuevos, en este caso los cenata birzalíes, a quienes el califa de Córdoba les entregó este territorio en 1013. 4 monarcas birzalíes se sucedieron y el último en gobernar tuvo que entregar ya su tierra a la taifa de Sevilla, la gran conquistadora, entre 1066 y 1067. La taifa de Córdoba, al haber sido la sede cadifal, solo se entendió como taifa a partir de la destrucción del califato en el año 1031. Fue gobernada por la poderosa familia árabe asentada en Al-Ándalus 3 siglos antes, los Banu Chabar. 3 reyes, padre, hijo y nieto, mantuvieron el trono hasta 1070, en que fue conquistado por la taifa de Sevilla. Entre 1075 y 1078 fue arrebatada por la taifa de Toledo, volviendo a ocuparla los sevillanos, a quienes finalmente los conquistaron los almorávides. La taifa de Denia estaba dominada por esclavos desde Muchajid, oriundo de Cerdeña, y liberto con Almanzor. El poder de Denia se extendió hacia las Baleares, como habíamos visto. Tras muchas conquistas y luchas, murió Muchajid en 1045, a quien sucedió su hijo, que fue desposeído del trono por su cuñado, el rey de la taifa de Zaragoza, Muqtadir. La taifa de Granada, los pobladores vivían en Medina Elvira, hoy Atarfe y Pinos Puentes, llamaron en 1013 a la tribu bereber de reciente implantación en la península, los ziríes, grupo muy aguerrido militarmente que mantuvo el poder hasta el derrocamiento del emir Abdalá, célebre por haber compilado parte de la historia de Granada en un libro de memorias,
escrito en su exilio magrebí del Atlas, donde pudo reflexionar sobre el destino político de su siglo, el siglo XI, en primera persona. La taifa de Huelva, el territorio que es suroccidental de Andalucía, se fragmentó bastante, dando lugar a las taifas de Mértola, en Portugal, Niebla, en Huelva, Santa María del Algarve, Faro, Portugal, Silves, Portugal y la propia Huelva. Todas estas taifas estaban siempre bajo la atenta mirada de la belicosa Sevilla. Se desarrolló la independencia de estas taifas entre el 1044 y 1063 y las 5 se alzaron independientes en fechas imprecisas a comienzos del siglo XI. Se sabe que Huelva lo hizo entre 1012 y 1013 y las otras en fecha similar. En todas los dirigentes siempre fueron árabes. En el caso de Huelva fueron los bagríes, con un solo reinado de Izib Abdalá, que gobernó desde 1012 a 1013 hasta 1053, en que fue ocupado por la taifa de Sevilla. La taifa de Málaga se produjo la misma situación que en Algeciras, donde reinaron los príncipes árabes hamudíes, muy berberizados y con muchas relaciones con el Magreb, donde controlaron también algunos de los enclaves marítimos mientras ejercían o aspiraban al califato de Córdoba, entre 1016 y 1026. Tras la pérdida por ellos del poder de la capital cordobesa, se retiraron a las taifas de Málaga y de Algeciras, separadas de 1035 a 1039 por las querellas familiares que motivaban una accidentada sucesión. En Málaga, y solo en 30 años, se sucedieron 9 reyes hamudíes, hasta que en 1056 ocupó la plaza la taifa de Granada. La taifa de Mértola, hoy Portugal, comparte características con la taifa de Huelva, pequeño territorio alzado contra el califato en el suroeste peninsular y que será conquistado por la taifa de Sevilla entre 1044 y 1045. La taifa de Albarracín, ahí era donde estaba la familia Banu Racín, de origen bereber pero andalusí de varios siglos. Se independizó en su poca extensa taifa hacia 1013 y duró por lo recóndito del enclave hasta 1104, cuando los conquistadores almorávides se apoderaron de ese territorio. Se sucedieron 3 reinados de la misma dinastía, Ad-Dial, Abdelmalik y Yahya. La taifa de Aragón formaba parte del grupo de taifas de la Franja Central junto con las de Albarracín y la de Alpuente. Molina de Aragón siempre estuvo a la sombra de los gigantes reinos de Zaragoza y de Toledo, pero a finales del siglo XI el poema de Mio Cid, el campeador, refleja la autonomía que tenía su gobernador Ben Galbón. La taifa de Morón fue ocupada por los Danmaríes, que era una rama de los bereberes cenatas oriundos de Túnez, llegados al Ándalus formando parte de las tropas de Almanzor en el momento de la guerra civil del califato, independizándose y sucediéndose 3 reinados desde el 1013 a 1014 hasta 1065-1066, en que Sevilla se anexionó esta taifa. La taifa de Murcia empezó a estar regida por eslavos y muy unida a la taifa de Almería, desde 1013 a 1038. El poder lo ostentaron las grandes familias locales, entre ellos los Banu Tahir, de ascendencia árabe. Uno de ellos, Abú Bakr, se independizó del influjo de Almería y de Valencia. Cuando este rey murió en 1063, su hijo y sucesor convirtió a Murcia en taifa plenamente independiente hasta la conquista por la taifa de Sevilla en 1078. Pese a esta conquista, el gobernador de Murcia, Ibn Rasik, mantuvo compacto su poder muy importante pese al dominio sevillano. Finalmente, en el 1091 fue dominada por los almorávides. La taifa de Niebla, como las de Huelva y Mértola en Portugal, pequeña taifa suboccidental extendida en un territorio que está entre lo que es la actual Niebla y Gibraleón, y estaba regida por una familia local andalusí, los yasubíes,
Tuvo 3 reinados sucesivos hasta la conquista por Sevilla entre los años 1053 y 1054. La taifa de Ronda, ocupada por los bereberes jafraníes que pasaron de África en el siglo X con Almanzor, y en este territorio se alzaron independientes hacia 1014-1016. Abu Mur, primer rey de esta taifa, fue apresado en Sevilla y el tercero de sus reyes murió defendiendo Roma contra Sevilla. La taifa de Santa María del Algarve o taifa de Faro, allí se independizó Ibn Harun, posiblemente muladí, autóctono islamizado que rigió su exigua taifa desde 1013 hasta 1042, siendo conquistado por Sevilla en el segundo reinado de los Harun, que fue anexionado también por la taifa de Sevilla. La taifa de Sevilla fue la más expansiva y la que se apoderó de todas las pequeñas taifas cercanas, deteniéndose solo ante las más poderosas, Badajoz, Granada y Toledo, y contra estos enclaves sostuvo frecuentes luchas. Primero ocupó las 5 pequeñas taifas de Mértola, Niebla, Huelva, Santa María del Algarve, Faro y Silves, conquistadas entre 1044 y 1063, y luego ocupó las 5 del cinturón bereber, que eran Algeciras, Ronda, Morón, Carmona y Arcos, entre 1054 y 1069. Y luego siguió conquistando la taifa de Córdoba y la taifa de Murcia. Más difíciles fueron las relaciones con los reinos cristianos, Fernando I y Alfonso VI, cuya presión económica con las parias o impuestos hizo que esta taifa pidiera ayuda a los almorávides, que trozo a trozo desgranaron la Gran Taifa, ocupando Sevilla en 1091 y deportando al Atlas marroquí a la familia reinante, los abadíes. Eran estos una poderosa y riquísima familia que se había independizado de Córdoba en 1023. Sus monarcas, en sucesión padres a hijos, fueron magníficos. El juez Muhammad fue el iniciador de la saga familiar, pero al final vino con que los almorávides los deportaron sin piedad. La taifa de Silves, Portugal, se alzó independiente en un noble local de ascendencia árabe. Fue un reino de muy poca duración y fácilmente fue sometido por la taifa de Sevilla en 1063. La taifa de Toledo, al comenzar a decaer el poder centralizador de Córdoba hacia 1010, Huadi, general de la Marca Media y gobernador cordobés, volvió a la capital califal, haciéndose con el poder. Las grandes familias toledanas musulmanas, los Banu Mateo y el Cadí Ibn Yaís, se unieron para regir el territorio de un modo independiente. Con posterioridad, los propios toledanos, a partir de 1018, ante la dictadura del primer gobernante, recurrieron para ser gobernadores a los miembros de un linaje bereber que desde el siglo VIII se había establecido en Cuenca, los Zenún, arabizados como Du y Nun. De este linaje primero gobernó Al-Zahir, luego Al-Mamun, en Toledo Ali Mamón, y por fin el incapaz Al-Qadir, que perdió Córdoba y otras tierras ante la acometida de la taifa de Sevilla. Cada vez recurría más a pactos con Alfonso VI a cambio de parias, impuestos que debía pagar los descontentos toledanos, y estos se alzaron contra su último rey en 1080 y el monarca castellano lo repuso en 1081 a cambio de castillos y de dinero, y 2 años más tarde ya el rey castellano se presentó en Toledo en 1085 prometiéndole a Al-Qadir darle a cambio la taifa de Valencia. En la taifa de Tortosa, como en el resto de Levante, se independizaron aquí los eslavos desde 1009, reaccionando contra el califa Al-Mahdi y sucediéndose 4 reyes hasta 1060, en que el rey de la taifa de Zaragoza, Al-Muqtadir, ocupó Tortosa, región que formó una subtaifa con Denia y Lérida, por la línea de descendientes próximos a la dinastía que gobernaba Zaragoza. La ocuparon los almorávides en el siglo XII. La taifa de Valencia
Fue ocupada por esclavos independientes desde 1009 y subdividida en dos sectores gobernados por Mubarak y Muzaffar, que fueron grandes gobernantes, murieron en 1017 y 1019 respectivamente, y sus familias intentaron controlar el dominio, pero con el mando se hizo un nieto de Almanzor, instalando su dinastía y rodeado de lujos por la enorme riqueza del regadío valenciano. Dos almiríes rigieron Valencia hasta 1065, año en que la dominó la taifa de Toledo, hasta 1075, cuando recuperó el poder otro almirí, sucedido por su hijo hasta 1086, en que las tropas castellanas ayudaron a Al-Qadir, ex rey de Toledo, a entronarse en Valencia, donde reinó hasta 1092. Tras el alzamiento de sus súbditos encabezados por el Cadí y Bin Jafar. Este rigió la ciudad de Valencia equilibrando por una parte los terrenos conquistados por el Cid por un lado y por los almorávides por otro. Tras duros asedios, el Cid campeador entró en Valencia en junio de 1094 y en 1102 la ganaron de nuevo los árabes y volvió a ser Valencia ciudad musulmana. Y para el final he dejado la taifa de Zaragoza. No hubo ruptura, pues se alzó en taifa la familia árabe andalusí de los tuchibíes, destacados militares y políticos zaragozanos desde siglo atrás, cuando reyes de esta familia se sucedieron entre comienzos del siglo XI y en 1038-1039, cuando Suleimán Bezaudd logró ocupar Zaragoza, instalando la dinastía los sudíes hasta que fueron desplazados por los almorávides en la tardía fecha del 1110. 5 reyes sudíes se sucedieron en Zaragoza y otros más se sucedieron en lo que eran las subtaifas de Tudela, Huesca y Calatayud, o en Lérida o en Tortosa y Lérida, hasta donde llegó su influencia. Entre todos, el más notable fue Al-Muqtadir, que logró expandirse y plasmar las aspiraciones soberanas en el palacio zaragozano de la Aljafería, así llamado por una derivación de su nombre Abu Jafar. La importancia de esta familia le hizo perdurar en la historia y alzarse en taifas más al sur, cuando Al-Ándalus volverá a fragmentarse durante la decadencia de los almorávides y la posterior de los almohades. ¿Cómo fue el arte de los reinos de taifas? Pues los elementos del arte musulmán, aunque existen, los que guardan relación con la arquitectura militar, castillos, murallas, palacios, sufrieron una transformación que muchas veces fue casi total. Considero que para tener una visión mínima del arte musulmán visiten la Catedral de Córdoba, de Mezquita, y comprendan que es bastante claro las distintas etapas. Para entender el califato es imprescindible también Medina Zara. Pese a ser un gran parque arqueológico, se puede apreciar su grandiosidad por las dimensiones. Y algo importante y olvidado es la presencia de enormes jardines, muchos con arrayanes, que era la planta del cielo musulmán, así como plantas medicinales. Igualmente, por su grandiosidad, se puede apreciar el puente de Alcántara de Toledo, terminado en el 997, y las monumentales alcazabas de Málaga y Almería. Y la obra mejor conservada y más conocida sería la mezquita real de Almonastir. A pesar de la fitna o guerra civil del Al-Ándalus, su arte no se agotó con la caída del califato. Los nuevos reinos de taifas vivirán innumerables guerras entre ellos y con los reinos cristianos del norte, para que van recuperándose de la gran devastación que en muchos de los reinos cristianos había producido Almanzor. Los reinos de taifas estaban muy expuestos, así que este periodo estuvo marcado por las murallas alrededor de las ciudades, normalmente a base de barro presionado. Estas murallas son construidas también por los enfrentamientos internos y la falta de seguridad al poseer las taifas un muy reducido destacamento militar en comparación con el momento del emirato y del califato.
Fue el periodo taifal época de esplendor palaciego en los monarcas reinantes, pero pocos palacios nos quedan. El más insigne es el de Zaragoza, que veremos porque se nos narra, el palacio toledano también de Din al-Nun y los de Balaguer, Valencia y Sevilla, de los que tenemos referencias por crónicas de la época. Desgraciadamente solo quedan fragmentos decorativos en pie que dan pie a imaginar también la riqueza, pero poco más. Fue también una época de consolidación urbana y de creación de baños públicos y también, como relaté al principio, momentos importantes para las alcazabas de Almería, Málaga y Granada por sus motivos militares. La aljafería de Zaragoza es la obra cumbre del arte de las taifas. Fue construida durante el mandato de Abu Jafar Ahmed al-Moqtadiriyya entre 1047, que vivió entre 1047 y 1081, y se denominó la Casa del Regocijo. Tras la conquista aragonesa pasó a Palacio Real Cristiano y exteriormente tiene el aspecto de castillo amurallado o fortaleza, presentándose un recinto casi cuadrado con 16 torres cilíndricas y una cuadrada, la del homenaje, que se alza en el costado septentrional de la fortaleza. En el interior y desplazándose hacia el sur, a partir de la citada torre, hay 3 salas palaciegas, la de la chimenea, la de la entrada al oratorio y la sala de los mármoles. Inmediatamente más al sur se abría un gran patio rectangular y el oratorio se abre mediante una puerta de herradura y da paso a un recinto cuadrado que se eleva pasando a octógono mediante achaflanamiento de los ángulos. En el chaflán suroeste está el mihrab, cubierto por una bóveda gallonada y espectacular puerta de herradura excéntrica al intradós de raigambre califal. Además del oratorio, lo más espectacular de la aljafería son las salas con pórticos, especialmente el de la chimenea, a base de arcos apuntados y polilobulados, así como compuestos y entrecruzados. El bañuelo de Granada son de los baños árabes de la península probablemente el mejor conservado, también llamado del Darro por estar junto a este río granadino. Es una construcción del siglo XI y dispone de una serie de estancias abovedadas con claraboyas u óculos estrellados u octogonales. Y tras el vestuario se dispone del frigidarium, del tepidarium y del caldarium. También está la alcazaba de Almería del siglo XI y además de los recios muros y torreones que se ciñen a las irregulares del terreno, es necesario destacar varias cámaras a las que se accede por una característica puerta de herradura. Y aquí llegamos al final ya de la historia de esta parte de Al-Ándalus y al final de los mozárabes. Para llegar a este punto tenemos que mirar hacia atrás. Cuando se inicia la conquista musulmana, los cristianos en poco vieron alterada su vida eclesial. Los árabes eran minoría, pero muy minoría en la realidad peninsular, y con el Emirato dependiente y con el independiente, poco a poco el país se empezó a islamizar. Los asentamientos urbanos fueron aumentando su peso islámico, al principio pequeño, con moravitos y pequeñas mezquitas para el culto de Alá en esos enclaves. La consolidación del Emirato fue abriendo un espacio de separación cada vez más grande entre cristianos y musulmanes. El derecho a seguir a Jesucristo seguía permitido, pero para realizar el culto, las iglesias y sus fieles tenían que pagar impuestos cada vez más altos. Se unió a esto que los cristianos abandonaron muchos el cristianismo y se abrazaron a la fe islámica. Formaron el grupo de los muladíes, que ya en la fe del profeta dejaron de pagar impuestos y formaron un grupo social que se hizo con los cargos medios de la administración. Estos muladíes, como todo nuevo converso, se convirtieron en los más radicales islamistas. Por una parte formaron la guardia personal del emir y luego califa, y al conocer al núcleo de la población cristiana la delataban a los mozárabes que no pagaban impuestos y a los falsos muladíes que acudían en secreto a las parroquias cristianas. Ante esta presión económica y también policial, los mozárabes entendieron que los musulmanes habían venido para quedarse y el retorno a ser reinos cristianos
parecía lejano o imposible. Ante esta situación los mozárabes actuaron de dos modos. Unos emigraron a los reinos del norte y cortaron sus vínculos con Al-Ándalus, y los otros, muchas veces a la desesperada, a partir de alrededor del 815 con Al-Hakim I, se lanzaron a la conversión pública de los musulmanes y a la vez a la provocación contra el culto musulmán. Esto desencadenó un hecho martirial que acoge alrededor de 50 mártires cordobeses y mozárabes de Al-Ándalus. Este espacio de persecución duró en fase crítica alrededor de 25 o 30 años, con algunos casos que se remontan hasta el 965, pero más bien son casos puntuales y extraños. La búsqueda del martirio provocó más persecución, que atrajo más emigración, más impuestos y al final más conversiones al Islam. Al final de esta época martirial vino por los pactos que firmaron los obispos con los califas de no hacer proselitismo ni insultar a Mahoma delante de las mezquitas, cuestión de pactos fáciles de cumplir. Los obispos mozárabes eran muchas veces altos funcionarios del emirato y del califato y en contacto casi diario con el monarca, y muchas veces fueron el grueso de la diplomacia andalusí. Otra parte de los mozárabes en esa época ocuparon la quinta columna a favor de los reyes cristianos del norte, con lo que alentaron y dirigieron revueltas en las ciudades y pueblos de Al-Ándalus, cuando se aproximaban expediciones cristianas contra estas. El pago fue siempre la emigración, la ejecución y el destierro. Conocido fue el caso de Granada, donde al no ser conquistada la ciudad por los cristianos, 15.000 mozárabes que se habían alzado contra los gobernantes huyeron una noche y se fueron al norte con las tropas cristianas. Una parte importante de distintas revueltas mozárabes de cariz militar llevó a sus miembros al destierro a Marruecos, en concreto a Elsa, ciudad entonces y hoy barrio de Rabat, que fue mozárabe y luego evolucionaría a la que es hoy una parte importante de la capital de Marruecos. La llegada de los reinos de taifas fragmentados y tan vulnerables hizo lo mínimo que quedaba del mozarabismo para que desapareciera, y lo escaso que quedó fue rematado por los almorávides, a los que una presencia cristiana permitida no les decía nada, es más, no la entendían y les repugnaba. Además, siempre estaba la idea entre muchos musulmanes de que los mozárabes eran espías, como hemos visto, de los reinos cristianos del norte. En este periodo de taifas casi nadie hablaba ya latín, la población estaba islamizada y la estructura episcopal prácticamente extinguida. Tenemos que tener en cuenta que las grandes ciudades andalusíes perduran entrando el milenio en manos musulmanas. Toledo, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Mérida, Lisboa, Zaragoza y Valencia siguen siendo musulmanes, y será al norte, en León, quien acaparó gran parte de la cultura en el sur, que en el sur se apagaba. Uno de los problemas en el norte, en los reinos cristianos, que tenía la monarquía y la nobleza cristiana, era que les había surgido un competidor, los abades. Las abadías habían alcanzado un enorme poder económico y los reyes habían donado ingentes cantidades económicas y enormes extensiones de terreno, muchas veces por carecer de población para asentarlas en posiciones recién reconquistadas, y otras por la exposición a asaltos por parte de los andalusíes. Pero los territorios gobernados por abades se fueron consolidando y los abades se convirtieron en señores feudales, recaudando muchos impuestos, por lo que la realeza y los nobles hicieron de la abadía una encomienda y un enclave para obtener ellos pingües beneficios económicos. Esta situación se dio también en Francia y en Italia, y en ambos países con características más económicas y poder, que unidas ambas también enfrentaban abades con reyes y nobles contra otros nobles por el poder familiar de las citadas encomiendas. En este contexto, en que el cargo de abad se hizo muchas veces hereditario, se creó en Francia la Orden de Cluny, el 11 de septiembre de 910, por mandato de Guillermo I de Aquitania. El cargo de abad se reservaría al superior de Cluny, que tenía que ser dotado
votado por monjes y las fundaciones, o sea, los nuevos monasterios, serían priorales, con priores dependientes en exclusiva del abad de Cluny. Serían temporales y escaparían del control local, tanto de nobles como de reyes como de nobles abades. Este modelo convenció sobre todo a la monarquía, que entendía volver a reducir a solo labor eclesial a los monasterios. La abolición del rito mozárabe tuvo lugar bajo el pontificado de Gregorio VII, que regió la Iglesia del 1073 a 1085, quien se sirvió para ello de los monjes cluniacienses, que igual que su compañero de órdenes, el Papa benedictino Gregorio Magno, pretendían fomentar una realidad única de cristianismo en Europa. La liturgia mozárabe era considerada una anomalía dentro de una pretendida unidad litúrgica occidental. Sin embargo, la supresión no se realizó de golpe en todo el territorio peninsular y como efecto de un solo decreto, ni tampoco se realizó con la misma implantación del nuevo rito romano en la zona cristiana y en la zona andalusí. La unidad de la liturgia era un ideal que Roma había concebido como control tanto del poder temporal como ideológico temporal, pero además en el rito mozárabe se habían levantado acusaciones contra el citado rito. Elipando, obispo de Toledo que vivió del 717 al 808, se apoyaba en los textos litúrgicos de la liturgia hispana para defender su doctrina del adopcionismo, uniéndose a esta ideología el obispo Félix de Urgel. Cristo era un ser humano cualquiera sin ninguna actuación divina en su génesis terrena, que en un momento determinado de su vida ya terrenal fue adoptado por Dios para salvar a la humanidad. No importaba el momento ni la encarnación, pero todo esto se culminaría en la cruz. Tenía algo de las tradiciones, esta ideología, de las tradiciones de los dioses griegos en cuanto a los héroes del Olimpo. El Olimpo divino era el que llevaba a un hombre del terrenal a ser un héroe. Siguieron las doctrinas adopcionistas traspasando el Pirineo y penetrando en el mundo carolingio. Ante esta constante sospecha hubo dos revisiones pontificias del corpus litúrgico y en las dos el corpus litúrgico salió defendido y reforzado. Pero los reyes cada vez avanzaron más hacia lo que era una liturgia única, porque con eso se ganaban las bondades de Roma y del papado, y con eso se conseguían los monarcas hispanos, tanto los de Aragón y Navarra por una parte como de Castilla y León por otra, el poder llenar sus arcas para realizar sus cruzadas. Al tener el beneficio de Roma, se les de alguna manera acogía bajo la mano papal. Todo esto llevó, después de unos cuantos años, a que en el año 1080 se firmara en el Concilio de Burgos, se firmara la imposición del rito romano y se decretara la supresión del rito mozárabe. Pese a todos los esfuerzos, Toledo no aceptó la implantación del nuevo rito y era plena y convencidamente mozárabes. La toma de la ciudad por Alfonso VI en 1085 volvió a suscitar el problema del cambio de rito. Como capital del reino y centro del catolicismo hispano-visigodo, contaba con una profunda tradición mozárabe. Por tanto, se entabló una lucha entre el pueblo, apoyado por el clero, contra el rey Alfonso VI. Ante la fuerte presión de los defensores del rito hispano-mozárabe, tuvo cocedor y se decidió que el viejo rito se mantuviese en 6 parroquias toledanas: Justa y Rufina, Marcos, Lucas, Eulalia, Sebastián y Torcuato, además de la capilla mozárabe de la catedral. El rito romano se instalaría finalmente en la catedral y en las nuevas iglesias que fueron surgiendo. Al final, el rito mozárabe seguiría existiendo más que como un derecho, como un privilegio, que los años se encargaron en deteriorar y reducir enormemente. Y hasta aquí el podcast de hoy, desde las taifas al final de los mozárabes.
Yo soy Juan Carlos González y encantado de haberos acercado un día más este espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.